De la sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda. Bienvenidos. Muy buenos días desde la sociedad. Esta mañana, como todas las mañanas, deben ser para nosotros de alegría y de gusto, porque el hecho de estar aquí y el hecho de que ustedes estén en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, habla pues de un hecho maravilloso que es la vida y que es la salud, y poder estar ocupando un espacio que nos dé exactamente eso: alegría, dignidad, recursos también, porque hoy vamos a tocar el tema del trabajo. Cuando se habla del trabajo, yo me siento emocionado, y no solo es un privilegio el que yo me sienta emocionado, sino para millones y millones de seres humanos, cientos, miles de millones de seres humanos que trabajan día a día, así miles de seres humanos que trabajan día a día, porque ahí estamos incluyendo también, en el caso pues no muy agradable, pero estamos incluyendo también a cientos o a millones de niños que tienen que trabajar y que trabajan también por gusto, porque nosotros lo hicimos también el trabajo por gusto, y eso es lo importante. Esa es otra faceta que hay que tocar en este día que vamos a hablar del trabajo, porque acaba de reconocerse, de celebrarse, más que de celebrarse, de hacer un reconocimiento a aquellos hombres que lucharon y que dieron lo más sagrado que puede dar un ser humano, que es la vida, luchando por mejores condiciones de vida. Pero volviendo a lo anterior, y después regresamos a la fecha en sí, del famoso 1 de mayo, de los mártires de Chicago, que ya estamos hablando de una fecha que ya tocó 3 siglos, que fue a fines del siglo XIX, en 1886, tocó todo el siglo XX y ya estamos en el siglo XXI. De ese tamaño es esos hechos que al trascender quedan grabados para siempre en la historia, en el largo río de la humanidad quedan grabados. Pero vamos a volver al principio, porque yo entré emocionado y yo espero que muchos lo estén también, y más en un día que algunos de ellos están todavía en casa, como son los maestros, como son los alumnos, a todos los niveles, y en este caso espero que muchos alumnos de nivel secundaria, preparatoria, nivel medio superior y superior, pues estén viendo este programa. Ojalá así sea, y lo transmitan y le pongan alas pues para que vuele si les parece bien, y si en algo vale este programa. ¿Por qué me emociono? Porque en lo personal, bueno, yo fui bolero, fui a la plaza a bolear a mis paisanos, a la gente con la que yo conviví en mis etapas de la infancia en Saucillo. Yo soy nacido en Delicias, pero en Saucillo hice parte de mi primaria y parte de mi secundaria. Entonces, parte de la niñez, de esa etapa que yo decía en estos días pasados, de que hablábamos del niño y que había que dejar salir a esa criatura que nosotros tenemos dentro, en lo espiritual, en lo mental, en lo afectivo, ese niño que nos acompañó y que nos dio realmente fortaleza y gusto para que en la vida caminemos con mucha dignidad y caminemos con mucha alegría, aunque sabemos también que tenemos momentos difíciles y lo sabemos, y hay momentos amargos, pero esos son los momentos que nos deben hacer también crecer. No todo es miel y dulzura. Cuando nosotros trabajamos había necesidades, pero no estábamos como en otros sectores. Desgraciadamente en nuestro México, que son muchos millones de mexicanos que están en la extrema pobreza, y eso sí es triste, porque a veces no saben qué van a comer ese día, o van a hacer una comida, y si bien les fue van a hacer 2 comidas, y además muy modestas. Trabajaba de bolero, trabajé vendiendo chicles, trabajé en los campos del algodón, en el caso en Delicias, en las pizcas del algodón,
en lo que se llamaba también capar el algodón, es cortarle para que no se fuera en pura mata y se empezara a fortalecer el algodón en el fruto, y que en este caso es el capullo, ese blanco capullo de algodón que hoy nos da las prendas que nos abrigan, y que cuando son de algodón, pues qué padre, como en este verano cuando traen uno la camisita de algodón, qué bueno. Esos niños que también me acompañaron, porque uno no era el único que trabajaba, también mis primos, mis hermanos, primos hermanos, amigos, todos de una u otra manera hacían su luchita y trabajaban en distintas faenas, en distintos trabajos, dentro de la casa y fuera de la casa, generalmente en el campo. Todavía no existían los trabajitos esos porque hoy existen, como el estar de cerillo, ganándose muy buenos pesos los chavalos, y que les piden como un requisito que estén en la escuela. Esa alegría pues que da el trabajo, que es salutífero. ¿Qué significa salutífero? Pues que nos da salud. Un trabajo, cuando se desempeña con gusto y alegría, nos da fortaleza emocional, y la fortaleza emocional es fundamental para caminar en la vida con la frente en alto y poder realizar con profesionalismo los trabajos, por muy humildes que sean. Esa es otra faceta también que hay que tocar. Así puede ser un paletero, y puede ser un bolero, y puede ser una persona que esté vendiendo fruta en un puestecito, o vaya vendiendo sus paletas, el que sea profesional de su trabajo, pero que lo haga con gusto. Ahí está lo difícil a veces, porque los resultados económicos, lo que va a sacar con su humilde trabajo, a veces no compensan la soleada, el pasar el frío, el recibir el smog, el no poder vender todo el producto porque las condiciones climatológicas no lo permitieron. Esos son los obstáculos que hay que vencer, y ahí viene un factor más que también ya lo he mencionado yo y lo quiero mencionar de nuevo en este momento que estamos hablando de ese hecho tan hermoso que es el trabajo. Y para un privilegio todos los que hemos tenido trabajo, y que al final del camino, al final del trabajo, tenemos una pensión, en este caso un servidor como maestro, una pensión que me permite ir caminando hasta el último ciclo y el último día de mi vida. Pero también lo he dicho, y es parte de entenderlo, que en la medida en que estemos activos y estemos trabajando y estemos como estamos en este momento aquí, en esta cabina, con este medio tan importante, porque uno puede ser voz para que otros digan, ah caramba, esta persona que fue mi maestro, o esta persona que yo lo conozco por X circunstancias de la vida, pero sí lo ubico porque me lo he encontrado en algún lugar, como es decir el CIDESH. Entonces eso es bueno, porque nos permite dar nuestros puntos de vista y que hagan reflexionar al que está del otro lado. Eso es muy importante, el trabajo que nos ha hecho no solo realizar las necesidades, resolver las necesidades más ingentes de nuestro entorno familiar, personal, familiar, de techo, de alimentos, de vestido y de salud. Por eso también en otras ocasiones, y vuelvo a retomar el punto, reconocer lo que hemos conseguido con la Revolución Mexicana, porque no podemos descalificar por descalificar. Ahí estaríamos cometiendo errores que no son muy adecuados en el compartir, y más cuando tienen el privilegio, como yo en esta mañana, venir nada más a despotricar o nada más a señalar errores, señalar fallas, que sí es bueno señalarlas para que se vayan corrigiendo, eso es lo importante, pero también señalar lo que tenemos para que nos fortalezcamos y sigamos adelante, y en ese caminar de reconocer lo que hemos recibido de esas instituciones que nos dio la revolución. Y no fue la revolución como un ente abstracto, sino fueron aquellos hombres que, como lo dijo Martín Luis Guzmán a través de sus memorias de Pancho Villa,
que dice el general Francisco Villa cuando todavía los cadáveres están tibios en Torreón, en Gómez Palacio, en este centenario que hoy se está conmemorando de la toma de Torreón, de la toma de la laguna, de ese sector de Gómez Palacio, Lerdo y Torreón, cuando él dice, Pancho Villa, los verdaderos héroes son los que están muertos. Esos son los héroes anónimos que están muertos y que lucharon para mejorar las condiciones de vida del pueblo. Eso es a donde yo quiero llegar. Ellos fueron a luchar para mejorar sus condiciones de trabajo, porque eso es lo que nos va a dar el caminar en la vida. Sin el trabajo, pues ¿cómo le haríamos? ¿De dónde sacaríamos para comer, para vestir y en determinados momentos para tener salud? Ahí está la clave. Y esa lucha nos dio las instituciones educativas, las escuelas rurales, las normales, rurales y urbanas, que se diseminaron, que crecieron a lo largo del país y se desarrollaron en una etapa muy hermosa, principalmente a partir de la fundación de la SEP, apenas hace 90 años que en el 23 se fundó la SEP, o sea, en el 13 se cumplieron 90 años en el régimen de Álvaro Obregón. José Vasconcelos, el gran intelectual oaxaqueño José Vasconcelos, funda la SEP y es una de las herramientas más, o uno de los frutos más acabados y de mejor contenido para lograr muchas cosas a través de lo que la escuela nos otorga, los libros nos otorgan, y los grandes pensadores, los grandes sabios, los hombres de ciencia, como los hombres de la literatura, como los hombres que simple y sencillamente nos acompañan en el diario caminar, y siempre hay algo que nos van a aportar ellos, siempre hay algo que ellos nos van a dejar como un fruto más de lo que nosotros debemos de aprovecharnos. Por eso, cuando tenemos el privilegio de haber caminado en ese periodo que se vivió de Cárdenas, principalmente para acá, de conquistas laborales, de conquistas de tierras para los campesinos y de mejoras de salarios y de fuentes de trabajo y de reparto de latifundios, que se iniciaron tibiamente desde el régimen obregonista y luego con Plutarco Elías Calles y luego el Maximato, pero que luego vinieron a dar frutos más fuertes cuando hay una especie de boom, así de explosión, para reconocer los derechos de los trabajadores, de los que habían aportado su esfuerzo, sacrificio y muchos su vida en la Revolución Mexicana. El trabajo, pues, volviendo al tema de que nos hace cada vez mejores seres humanos, nos da una fortaleza que también en alguna ocasión lo he señalado en la radio o aquí en algún programa de la televisión. Está determinado que hay mayor tensión y mayor estrés cuando hay problemas en el trabajo que cuando hay problemas en el hogar. Porque el trabajo es la fuente donde vamos nosotros a resolver los problemas que vienen más adelante con nuestros hijos, con nuestras necesidades materiales, de ropa y de alimentos y todo lo demás y de transporte, y es el trabajo la fuente, de tal manera que si en el trabajo encontramos problemas, eso nos afecta más, según estudios bien fundamentados de encuestas y de gente que sabe, de sociólogos, de psicólogos, de sociólogos del trabajo, que el trabajo debe tener un entorno bueno para que permita al trabajador crecer con alegría de alguna manera y llevar a su hogar no solo esa alegría, sino llevar el recurso adecuado, equilibrado, para que su familia tenga los satisfactores mínimos, pero que los tenga. Y ahí es donde pues como que no estamos bien en México, como que hay limitaciones que a pesar de que ya celebramos el centenario de la Revolución, todavía tenemos una deuda muy fuerte con los y las trabajadoras mexicanas.
Y también tenemos una deuda con muchos estudiantes que están egresando y no encuentran trabajo. Otra vez, volver recurrentemente a la palabra trabajo. Porque, ¿qué hemos hecho en este largo caminar de la vida para que México no pueda salir, como le comentaba el día de ayer a un gran amigo y gran personaje, el señor José Socorro Salcido Romero, chihuahuense distinguido, que ha sido distinguido recientemente, en noviembre fue distinguido como chihuahuense pues distinguido, valga la redundancia. Que no es posible que nosotros en algún momento dado seamos como los países como Noruega, como Finlandia, como Suecia y como otros tantos que tienen un régimen de estabilidad, de crecimiento, que tienen aseguradas a sus generaciones en estudios, en salud, en pensiones. ¿Por qué México recurrentemente, y lo dice Coneval, que es la institución mexicana que lleva los registros y lleva las estadísticas de cómo estamos en el trabajo, no salimos de un 50 y nos incrementamos hasta un 60 y tantos % de pobreza, y luego están incluidos ahí en un sector de 8 a 10 o 12 millones de pobreza extrema? Si nada más incluimos en pobreza extrema, nada más en pobreza extrema, a las etnias, a nuestros pueblos originales, los que eran dueños de estas tierras desde mucho antes, de hace más de 500 años, desde antes de que llegaran los españoles, si nomás incluimos a las etnias, muchos de ellos, la mayoría están en extrema pobreza, y ellos ya son, que nos gusta, según las estadísticas del INEGI, son 15 millones de mexicanos. Estamos hablando de un universo de 115 a 120 millones de mexicanos, estamos hablando de un casi 10% de mexicanos, o más del 10% de mexicanos que están en condiciones muy lamentables en relación con algo que estamos mencionando esta mañana y que es obvio: el salario, el trabajo y las condiciones del mismo, del trabajo. De eso estamos hablando. Por eso yo inicié la plática en un plan así contento, en el sentido pues de que todos hemos vivido, y ustedes lo saben y no me dejarán mentir los que me estén escuchando o me escuchen el día de mañana en YouTube, allí en el internet, que esa es la ventaja que tenemos en estos tiempos. Siempre, cada etapa del largo río de la humanidad, de este proceso, que en el caso de la vida de uno es una cosa infinita, muy pequeña de lo que es el largo río de la humanidad en el tiempo. Por eso también nosotros debemos aprovechar ese tiempo para crecer y dar y aportar algo y decir algo que le sirva al de enfrente, como el del enfrente nos aporta también cuando nos escucha y cuando nos comunica sus inquietudes. ¿Qué estamos mencionando? Y que yo lo inicié pues con esa plática de que de pequeño, pues como mis parientes, como mis primos hermanos, los Gómez Carrasco, los Gómez Caballero, trabajaron de alguna manera de niños, y los Ornelas Gómez también, en este caso mis hermanos, trabajamos de niños con gusto, porque el niño, eso lo señalaba yo en días pasados, el niño es feliz, aunque coma nada más frijoles y tortillas, es feliz. Como niño que es feliz, y se pone a jugar con una tablita, con un palito, con la tierra, haciendo un canalito, pero es feliz. Y esa niñez, cuando camina feliz, la naturaleza no se equivoca, y yo pienso que precisamente por eso nos da esa facultad, esa maravilla que nos otorgó el hecho de que con muy poquito nosotros vamos a caminar como niños, pero ese poquito mientras no falte lo básico, que es tener que comer mañana, tarde y noche. Esto es hacer 3 comidas mínimas, pero 3 comidas y más o menos que nos dejen saciados, aunque sea puro frijolitos, papas y tortillas. Ya cuando no hay eso, entonces sí está crítica la situación, y eso es lo que nosotros vemos, no solo en México, sino en el mundo entero, que hay hambre en el mundo entero. Se está hablando de casi de 1 millón,
de 1.000 millones de seres humanos que padecen hambre. 1.000 o más de 1.000 millones de seres humanos de los, yo creo que ya vamos acercándonos a los 7.000 millones de seres humanos en este planeta. Estamos hablando de una cifra impresionante, fundamentalmente muchos de ellos situados en África, en el sudeste de Asia y en América Latina. Ese es el entorno donde estamos nosotros ubicados, en América Latina. Y hablando de América Latina, pues nosotros nos quedamos atascados de alguna manera. Ya Brasil nos dejó, nos superó de calle, algunos países de Sudamérica igual, de Argentina, de Chile, en lo económico, proporcionalmente a su nivel de habitantes y todo, con los escasos recursos que algunos tienen. Por ejemplo, Chile, que yo sepa, no tiene petróleo. Argentina igual, si tiene, tiene muy poquito. Y ellos están creciendo. Y nosotros, teniendo un mar de riqueza en el subsuelo, no hemos salido del atraso, del subdesarrollo, porque nadie me va a dejar nadie me va a dejar como si yo estuviera mintiendo, cuando sabemos que somos un país subdesarrollado. Y si no, pues ahí están las estadísticas de cuántos mexicanos se van al otro lado buscando lo que no encuentran en su tierra. Otra vez, recurrentemente, trabajo, y trabajo bien pagado, porque sí, pueden encontrar trabajo, pero como muchos lo ven, pues trabajos muy limitados, con sueldos muy vulnerables, con sueldos muy bajos. ¿De qué estamos hablando? Pues ahorita 2, 3 salarios como que no responden a un bienestar mínimo, ya no estamos hablando de vacaciones o de ir al Paso, o de ir a la playa, no, olvidémonos de eso. Si simple y sencillamente ir a la feria ya cuesta ahorita 40 pesos el boleto, imaginemos a un señor que va a la feria a llevar a sus 2, para no pensar en 3, a sus 2 o 3 hijos, y la señora, ya estamos hablando de 4 boletos, nada más entre los boletos y los pasajes, ya estamos hablando de 200 pesos, y si no ando muy errado con las matemáticas que no se me dieron, pues estamos hablando de más de 3 salarios mínimos, porque el salario anda ahorita por 60 y tantos pesos. Entonces ya 200 pesos nada más entre la entrada de la familia de 4 miembros y los camiones. Y no pensemos pues que van a estar ahí y no tomarse un refresquito o una paletita o comprar alguna, como decíamos antes, una chuchería. Pues entonces se necesitan pues los 3, 4, 500 pesos mínimos para ir a la feria de Santa Rita y a la exposición ganadera. Pues ¿quiénes van? Pues un sector que les ha ido mejor, un sector de clase media, de media baja, de media o de media alta, porque los hay, claro que los hay. En el México estamos hablando de un nivel de pobreza de 50 y tantos millones de mexicanos, incluyendo ahí, o se pueden agregar todavía ahí los de pobreza extrema, y subimos. Y vamos a decir que subimos a un 60 o 65% de millones de mexicanos. ¿Y dónde quedan los otros 30 o cerca de 35 millones de mexicanos? Esa es la gente que de alguna manera hemos caminado con cierto poder adquisitivo que nos ha permitido la educación, que nos ha permitido el tener una licenciatura, que nos ha permitido tener un trabajo, tener una institución como el ISSSTE, como el Seguro Social, que nos resuelve los problemas de enfermedad, y que también debemos estar agradecidos porque son instituciones que con limitaciones principalmente de tipo material, de espacios, han sabido darle a millones y millones de mexicanos lo que necesitan en el sector salud, por ejemplo. Y en el sector educativo, pues igual, estamos hablando ahorita pues aproximadamente, si no andamos en el 1.000.000 de maestros, estamos cercana a la cifra, yo creo que al 1.000.000 de maestros, que la inmensa mayoría, también lo he dicho públicamente, trabajan con mucho denuedo, con mucha seriedad, y muchos lo hacen realmente como debe ser el trabajo, viendo al de enfrente, en este caso, viendo por el bienestar de los niños, e indirectamente vamos a ver por el bienestar de sus familias, porque el maestro eso debe ser, y el maestro hace muchos años eso era, un verdadero líder sin necesidad de andar haciendo aspavientos. La comunidad lo reconocía, lo respetaba y lo seguía, porque el maestro estaba ahí precisamente para servir, escuchar y apoyar a la comunidad,
y eso lo vivimos nosotros los que estuvimos también en el medio rural. Un servidor inició su carrera en el medio rural en el estado de Tabasco. Allá fui a iniciar mi carrera porque para allá me mandó la SEP en la Ciudad de México. Me dijo, usted se va a trabajar a Tabasco, ándele. Y luego vine aquí a trabajar arriba de los campos menonitas, no literalmente, sino en las estribaciones de la sierra, ahí en un ejido Progreso, a los que les mando un afectuoso saludo, porque toda esa gente, cómo son trabajadores también. Qué estímulos, qué emoción me dejaron a mí ya como maestro encontrarme con gente digna, responsable y trabajadora. Y se los voy a decir en el entorno en que estoy hablando del Día del Trabajo, porque ya muchos han dicho cómo está lo otro y también lo pueda señalar si hay tiempo. Esa gente no permitía que se vendiera cerveza. Estoy hablando del ejido Progreso del municipio de Cuauhtémoc, ya cerquita del municipio de Bachíniva. Estoy hablando de una comunidad al pie del Pico de San Ignacio, donde terminan los campos menonitas, donde termina todo ese inmenso valle que se le vendió a los menonitas en la época de Álvaro Obregón, que se les vendió exactamente hace 90 años, que fue en el 23 con Álvaro Obregón. Se los vendieron las tierras, no se las regalaron, se las vendieron a los menonitas, pero mis respetos para esa etnia, a ese grupo de menonitas que han hecho un emporio en uno de los grandes corredores comerciales, y si no es que uno del corredor comercial más importante de América Latina, lo que es el corredor entre Cuauhtémoc y Rubio y Álvaro Obregón, o sea, en ese corredor. Volviendo como maestro, esa comunidad del ejido Progreso, a los cuales yo les agradezco, porque yo llegué de Tabasco, regresé de Tabasco a los 3 años como maestro y me dieron todo el apoyo del mundo, a mí y a 2 compañeros maestros. No se vendía cerveza para hacer una actividad, un festival el 16 de septiembre o el 20 de noviembre o en los festivales del Día del Niño o en las fechas cívicas como el 5 de mayo. No se vendía cerveza. Cada ejidatario pagaba una cuota y con eso se pagaba al grupo musical para hacer las festividades, y las ganancias netas, completas, se iban a la escuela. De ese tamaño le estoy hablando. Esa fue la gratísima sorpresa con que yo me encontré cuando regresé a Chihuahua como maestro. El trabajo digno de los ejidatarios de Progreso, que hacían y respetaban la institución, la escuela y la educación, y apoyaban a sus maestros. No se vende cerveza y no se vendía cerveza, y no me van a dejar mentir los que en alguna ocasión me escuchen, porque así era, y eso me lo llevo en mi corazón y en mi cerebro hasta el último día de mi vida. Esas inmensas satisfacciones que me dio el trabajo, que me dio la educación y que me dio la escuela, que inició principalmente con el general Lázaro Cárdenas, que le dio un gran impulso a las normales, a las escuelas rurales, a las no recuerdo cómo se llamaban, que eran, ¿cómo diríamos? Organizaciones pues que iban a alfabetizar a los mexicanos, porque en la revolución más del 90% de los mexicanos hace 100 años eran analfabetas, más del 90%. Yo no lo digo, lo dicen los libros, lo dicen la estadística, lo dicen toda la prensa de aquella época. Esto es pues que hemos caminado, hemos crecido, hemos avanzado, y deberemos seguir creciendo y caminando y avanzando en ese buen sentido de la palabra. Luego me trasladan acá a la Presa del Granero a trabajar, y ahí fundé la escuela Salvador Allende. Y claro que también me dieron muchas satisfacciones, aparte de comer pescado en la Presa del Granero. También un abrazo para ellos, porque lo he visto y lo he mencionado en otras ocasiones. Si hay alguien muy digno y de reconocer, son los que con muchas limitaciones económicas, con salarios muy vulnerables o con salarios bajos, ellos trabajan día a día y se esfuerzan, y no, como se dice coloquialmente, no se rajan. Por ello no hay mejor homenaje a los mártires de Chicago que el 1 de mayo de 1884, 86, 84, se enfrentaron a los patrones pidiendo simple y sencillamente que fueran 8 horas de trabajo.
no las 12 o hasta las 16 horas de trabajo que había en aquellas épocas. Y no estamos hablando nada más de 1884, en el siglo XX, en 1910, en 1900, antes de 1900, había también en México esas condiciones deplorables. El señor salía y no podía convivir con sus hijos porque sus niñitos estaban dormidos mientras el señor salía a trabajar antes de que saliera el sol. Y el señor regresaba después de que se había ocultado el sol, y los niños obviamente ya estaban dormidos después de andar todo el día como normalmente lo hace un niño, correteando, jugando, brincando, saltando, etcétera, etcétera. Parte de la vida, y como lo dije el día del niño, eso es lo que nos hace crecer cuando vivimos esas etapas, primera infancia, segunda infancia, etcétera, etcétera. Ese es el mejor reconocimiento para los hombres que lucharon para que se den las conquistas que se han dado a lo largo del tiempo en el trabajo formal o en el trabajo informal, pero los dos son trabajos muy dignos a los cuales hay que proteger y mejorar. Desde la sociedad, continuamos.